Y qué cosa más terrible es un dolor de columna. Si usted, me voy a levantar, compañero, un poquito. Si usted se levanta y se sienta y hace este sonido, ¡ay! O se pone frente al espejo y se ve dobladito, ahí pasa algo y aquí le vamos a ayudar. Tenemos al doctor José Danilo Solano Vargas que está con nosotros. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Qué puede alterar la estructura de la columna? Bueno, mira, es una pregunta bastante amplia. Hay muchos factores que pueden intervenir en esto, en situaciones que pueden alterar la morfología de la columna, muy puntuales, pero básicamente hay algunos que pueden englobar estos que son muy puntuales y dar una noción. Los cambios degenerativos normales que vamos teniendo con la edad van marcando pautas en este sentido. Hay personas que tienen cambios degenerativos normales, esperables para su edad, usualmente asintomáticos, pero otros tienen cambios que van marcando y van generando cierto grado de discapacidad en ellos. Entonces es muy importante la parte degenerativa normal que vamos teniendo. Otro aspecto importante son los traumas. Un paciente que tenga un trauma específico tiene una gama muy amplia de sintomatología, desde cosas muy simples como un esguince hasta lesiones muy severas que condicionan discapacidad temporal o permanente. Todo eso también puede generar afección a nivel de la columna. Factores posturales son muy importantes y están muy en boga ahora porque hay un descuido importante en la parte postural por parte de los pacientes. Siempre y eso conlleva por un lado, doctor, ¿verdad? Claro, el problema es eso, que no mantenemos una postura adecuada en las diferentes situaciones de nuestra vida, y es que la postura interviene en todo momento, 24/7 es la postura. Entonces vas a estar, es importante que tengamos una noción de nuestra postura en cada una de las actividades, porque de eso deriva la aparición también de dolores raros en el paciente, ¿no? Y ahí me agarro para hacerle la siguiente pregunta. Ese tipo de dolor, a veces tenemos un dolor, ¿verdad?, muy fuerte, pero a veces es una punzada, doctor. Es como esa punzada que uno dice, no, puchica, ¿qué será esto, verdad? ¿Esos tipos de dolor a qué se deben? Normalmente en la mayoría de casos son dolores que obedecen a trastornos muy inespecíficos. Una contractura esporádica, un tirón ligamentario, una recarga asimétrica de alguna estructura vertebral, de alguna estructura articular en la columna que condiciona dolor. Muchas veces ya con acomodarnos se nos quita la molestia. Claro. Pero como causas más frecuentes, pero también hay causas muy específicas de patologías que pueden darte dolor. Bueno, vamos a la pantalla y bueno, si a usted le duele la espalda, la columna, quiere preguntarle, aquí está tremendo profesional. Ahora, doctor, así es como se debería ver una columna, llamémoslo así. Sí, vamos a ver, la columna es una estructura tridimensional muy compleja que básicamente tiene como objetivo pues, el sostén, es una estructura que da sostén, nos da soporte, a través de ella pasan una serie de estructuras nerviosas que son fundamentales para nuestra funcionabilidad. Sí. Perdón, gracias. Esto es acá con... Así no nada más. Aquí nomás. Eso es para nada más subrayar aquí. Ok, doctor, me acerco acá. Ajá, Meli Malín, doctor, dice, el esposo pasa siempre con mucho dolor, ya son años y años. ¿Por dónde arranca? ¿Qué hace uno con ese dolor, doctor? Bueno, lo primero es ver al paciente. Hay que conversar, hay que explorarlo, hay que hablar con el paciente, ver las características del dolor, posiblemente enviarle estudios y determinar. A nivel de la patología de columna hay dos grupos muy grandes, enormes, que son quizás los que involucran la mayor parte de patologías. Tenemos un grupo muy grande de patologías inespecíficas que aborda la mayor parte de los problemas. Del 80 al 90% de los problemas de columna son inespecíficos. Son esos pacientes que tienen trastornos de postura, gente estresada, deprimida, con ansiedad, generan mucho estrés y eso repercute mucho a nivel de la columna. La postura, como lo hablamos ahora, ¿verdad? Claro. Importantísimo. Y un grupo más pequeño de pacientes con patología específica, que son ya problemas específicos. Una hernia de disco, una vértebra corrida, una escoliosis, etc. Doctor, ¿qué hace que se haga la columna y se haga así? Que uno se ve al espejo y dice, pero es que estoy dobladitico, ¿qué es esto? Y además, ¿cómo se trata? Ok, vamos a ver. Primero definamos. Esa curvatura que vemos se llama escoliosis. Sí. Normalmente la escoliosis es una deformidad de la columna que involucra todos los planos de la columna. Es una deformidad tridimensional y se caracteriza por una desviación lateral de la columna. Esa desviación lateral siempre debe tener más de 10 grados para considerarla como una escoliosis. Ok, después de 10 ya es una escoliosis. Ya es una escoliosis. De ahí en adelante lo que usted quiera. A veces llegan hasta 100 y restos de grados que son pavorosos. A la puchica. Pero menos de 10 grados no se considera escoliosis. Okay. Se considera más como posturas escolióticas que tienen que ver con trastornos básicamente por contracturas o posturas O inadecuadas. sea que tenemos un chanfle nada más, ¿verdad? Exactamente. Estamos dobladitos. Ok. ¿Cómo podemos corregir esto, doctor? Bueno, eso no es tan simple. No es que lo traquean a uno y le acomodan y eso no es así, ¿verdad? Definitivamente las terapias manuales no tienen mayor... Hay que determinar la naturaleza de la escoliosis. Sí.
La escoliosis, hay varios tipos de escoliosis. La mayor parte de las escoliosis se clasifican en un grupo que se llama escoliosis idiopáticas. Idiopática hace alusión a algo que no tiene causa, no conocemos el origen de eso. Y las escoliosis idiopáticas constituyen más del 80% de todas las escoliosis. Hay tres tipos, a su vez se subdividen en tres tipos, que son las infantiles, las juveniles y las del adolescente, dependiendo de grupos de edad. Hay que determinar el paciente, estudiarlo, ver en qué grupo calza, hay que estudiar el grado de la curva que tiene. Doctor, uno siempre ve a sus abuelos, a sus papás, y uno dice, claro, es que mi abuelo siempre está dobladito, y mi papá también. ¿Hereditariamente yo voy a tener eso? No, no necesariamente. Okay. No es un tema tanto hereditario, es algo más genético, Okay. que es diferente. Lo hereditario se mantiene más en una línea de sucesión de padres a hijos. Esto sí puede tener algún contexto genético. Aproximadamente el 30% de los pacientes que tienen escoliosis tienen algún familiar que también la tiene, en diferentes líneas, en primera o en segunda línea. Entonces sí puede haber un factor genético preponderante por ahí escondido de eso. Doctor, vamos, y esto me queda de pelos. Esta es la pregunta de Rosa Isela, que le mando un fuerte abrazo. Ella le duele mucho los lumbares y que aquí ya siente que también las cervicales están un poquito movidas, está con mucho dolor. ¿Y qué puede hacer y qué puede tomar? Bueno, vamos a ver. Primero entender que la columna, como una estructura ósea compleja, hay un montón de estructuras que pueden dar dolor. Tenemos desde el hueso, el disco, ligamentos, facetas articulares. Demasiadas cosas. Todo eso puede dar dolor. Entonces hay que empezar por determinar dónde nace el dolor del paciente para darle pues, un tratamiento dirigido. Entonces a veces es un poco complejo, ¿verdad? Claro, claro. Hay que analizar el paciente, estudiarlo y ver dónde nace su dolor. Porque cualquier estructura de esas puede generar dolor. A veces el doctor manda un corsé ortopédico. ¿Eso sirve, doctor? ¿Qué hace un corsé? El corsé puede tener cierta utilidad. El corsé lo que nos ayuda es a mejorar la estabilidad de la columna. En pacientes, por ejemplo, que tienen algún tipo de inestabilidad translacional, por ejemplo, una espondilolistesis, un corsé puede ser un inicio de tratamiento adecuado para un paciente de esto, les puede ayudar. Doña Blanca, doctor, perdón, le duele aquí, a ella le duele aquí y le irradia aquí debajo del disco. Todo este dolor tiene Doña Blanca, ¿qué le hacemos a esa mujer? Igual, es la misma historia. Bueno, hay que revisar a Doña Blanca, hay que estudiarla, hay que ver si la patología nace en los discos del cuello, hay que ver si el dolor nace en alguna afectación en la zona dorsal, si su afectación, como le comentaba ahora, tiene algo que ver con un trastorno inespecífico. Simplemente hay personas, como le digo, que son muy estresadas, tienen trastornos posturales, entonces, pero eso involucra una revisión del paciente. No es tan simple como de definirlo. Bueno. Doctor José Danilo Solano, siempre es un gusto tenerlo aquí. Nos fue bien, gracias a Dios, hombre. Gracias. Gracias, doctor.